Un estruendo rompió la tranquilidad de la pintoresca casita rural, cuando una maceta se estrelló contra el suelo. Asustada, una linda pero nerviosa gatica llamada Vita corrió despavorida hacia la puerta abierta del patio y, sin pensarlo, se escondió en el primer lugar que encontró, la cesta de una bicicleta. Exhausta y aterrada, sin saber por qué, se quedó ahí, ocultándose, hasta que se quedó profundamente dormida. Cuando despertó, vio la enorme cabeza sobre ella de una niña que iba montada en la bicicleta. Vita saltó en la canasta despavorida, dejando a la niña igual de espantada. La gatica se encontró de repente en un lugar desconocido, un oscuro bosque. Miraba a un lado y veía sombras, en otro, ojos observándola. El mundo empezó a dar vueltas mientras ella sufría un ataque de pánico. Su corazón latía frenéticamente, mientras corría sin rumbo, huyendo de cada ruido y sombra desconocida. Eventualmente, agotada y abrumada, colapsó en el suelo, llorando de angustia. Vita siempre había padecido de ansiedad. Sufría ataques de pánico repentinos, temblaba sin razón, le surgían sentimientos de peligro inminente de la nada y no paraba de preocuparse, incluso por las cosas más insignificantes. Y lo que le estaba pasando en ese momento era su peor pesadilla hecha realidad. La gatica estaba temblando y llorando cuando un grupo de animales la encontró con ternura y con cuidado. Le hablaron, se acercaron a ella, así que Vita no tuvo más opción que confiar en ellos. Eran 3, la tortuga, la ardilla y el cisne. La gatica les explicó lo que le había pasado, y ellos le señalaron una casita que se veía a lo lejos. Vita se alegró. Esa era su casa. No estaba tan perdida como ella pensaba. Ahora el problema era cómo llegar a ella, pues la ansiedad que sufría no la dejaba ni caminar, mucho menos recorrer el bosque, ni aunque fuese acompañada. Al ver su problema de ansiedad, los 3 amigos la llevaron a un santuario, un lugar sereno donde las aguas cristalinas fluían suavemente y la vegetación florecía en completa armonía. Pues en realidad no se trataba de animales cualquiera. Ellos eran los 3 sabios del bosque, quienes también se ofrecieron para ayudar a la gatica a superar su ansiedad. La maestra tortuga fue la primera en ofrecerse. Llevó a Vita a una pequeña cueva del santuario. Allí le enseñó su especialidad, el arte de la meditación. La gatica siguió todas las instrucciones. Se concentró en su respiración, intentó calmar su mente, controlando el ritmo en el que respiraba, y tras varios intentos, ¿qué creen? Lo logró. Vita sintió una gran tranquilidad. Por fin había aprendido a controlar su ansiedad. Así pues, emprendió el camino de vuelta a casa. Mientras caminaba, cada vez que sentía que la ansiedad la dominaba, se detenía, respiraba profundamente y miraba, hasta que de pronto se encontró frente a frente con un laberinto de zarzas. Cerró los ojos e intentó tranquilizarse ante las amenazantes espinas que tenía enfrente, pero al volver a abrirlos, las espinas aún estaban allí. Por más que meditaba, al abrir sus ojos y ver aquel obstáculo, la ansiedad se apoderaba cada vez más de ella, hasta que cayó en un ataque de pánico y despavorida regresó corriendo al santuario. Mientras corría, chocó con algo. Era la pata de un majestuoso ciervo, quien con serenidad tan solo le dijo: la verdadera paz no se encuentra escapando mentalmente de tus miedos, sino enfrentándolos en la realidad. Vita lo miró con recelo mientras el ciervo se marchaba. La gatica se molestó por el comentario, pues él no sabía lo que era vivir con ansiedad.
¿Cómo se atrevía a opinar? Al ver a la gatica regresar derrotada, la maestra ardilla decidió enseñarle su especialidad. Vita aprendió de ella los movimientos fluidos del Tai Chi, a conectar con su energía y a dejar fluir los sentimientos y pensamientos para liberarse de ellos. Empoderada, salió una vez más con su hogar a lo lejos como guía. Esta vez decidió tomar un camino diferente, recordando en cada paso las lecciones de la maestra ardilla. Pero de pronto se topó con un ratón, mismo que con una actitud nefasta le exigió comida para dejarla pasar. La ansiedad la empezó a invadir nuevamente. Ella se puso a realizar los movimientos que había aprendido de la ardilla, ante lo cual el ratón primero reaccionó con desconcierto, para luego terminar burlándose y también enojado al sentir que ella intentaba burlarse de él. Así que sacó sus dientes y empezó a perseguir a la pobre gatica, quien aterrada se echó a correr. El ratón la perseguía hasta que estuvo a punto de tirarle una mordida, cuando, con una gentil pero firme cornada, el ciervo mandó a volar al abusivo roedor. Tratando de recuperar el aliento, Vita le dio las gracias al majestuoso ciervo, quien solamente le respondió: no puedes bailar alrededor de tus problemas para siempre. A veces necesitas detenerte, mirarlos de frente y hablarles con firmeza. Finalmente, tras ver a la gatica vencida una vez más por su ansiedad, el cisne decidió intervenir. Sentó a Vita a la orilla de su estanque y, por medio de palabras evocativas e inspiradoras, le enseñó el arte de visualizar en su imaginación. Vita aprendió a construir un mundo lleno de paz y de serenidad. Ahora, con las 3 lecciones de los maestros, no había forma de que no pudiera vencer su ansiedad al regresar a su casa. Por tercera vez, volvió a emprender el camino. Todo iba muy bien, hasta que se adentró a un lugar muy oscuro en el bosque. Sombras amenazantes le empezaban a rodear. Ella cerró los ojos y visualizó pensamientos positivos mientras caminaba con los ojos cerrados, manteniendo la ansiedad a raya con su técnica de visualización. Pero de repente metió la pata en un hormiguero. Imagínate, las hormigas salieron enfurecidas y la persiguieron, obligándola a huir. Pero las hormigas eran veloces y guerreras, mientras que las paticas de Vita eran cortas y poco expertas. Ya estaban a punto de darle una buena picadura cuando algo la levantó. Eran los cuernos del ciervo, quien la puso con delicadeza sobre su lomo y le ayudó a escapar. Corriendo una vez más, Vita le dio las gracias, pero la majestuosa bestia solo se limitó a comentar: imaginar o visualizar un mundo sin obstáculos es un sueño, pero aprender a superarlos y hacerles frente es la realidad. Tras sus fracasos, Vita se sintió peor que nunca. Su ansiedad estaba al borde. Los maestros discutían cómo curarle la ansiedad, como si de un caso terminal de alguna enfermedad se tratara. Pero entonces, Vita miró su rostro en el estanque, tomando en cuenta todo lo que había vivido. Tenía el derecho, y era sumamente razonable que estuviera molesta, asustada e incluso desesperada. Pero en ese momento justo, ella recordó todas las palabras que el ciervo le evocó. Ahora, ella tenía que tomar una decisión. En ese momento, su mente comenzó a visualizar con claridad las palabras que este ciervo le había hablado. Allí, en ese momento justo, ella se permitió sentir y reconocer todas sus emociones. Fue como si la ansiedad se esfumara, fue como si su mente comenzara a abrirse, porque ahora que se permitía sentir de verdad, se dio cuenta de que la ansiedad no era más que un nombre. Tenía rabia, sí. Miedo de no volver a su hogar, sí. Pero ansiedad
no era nada más que el nombre que ella le daba a esas emociones cuando no las entendía y pretendía huir de ellas. Ahora, sintiéndola con más claridad y fuerza que nunca, sin decir nada a los maestros, emprendió una vez más el camino de regreso, con la intención de aprovechar ese fuego interno que, aunque doloroso, la obligaba a no seguir perdiendo el tiempo y a hacer lo que tenía que hacer para regresar a su hogar. Una vez más, se topó con el laberinto de zarzas, pero esta vez no se quedó quieta frente a las amenazantes espinas. Se concentró y navegó entre las puntiagudas ramas, descubriendo su sorprendente agilidad. Y aunque algunas ramas la lastimaron, ni siquiera lo notó por la furia que alimentaba su determinación. Continuando su viaje, se enfrentó a las sombras del bosque, pero esta vez con los ojos bien abiertos. ¿Tenía miedo? Claro que sí, pero no pensaba salir huyendo hacia sus fantasías, sino enfrentar lo que fuera que se le presentara. Para su sorpresa, descubrió que su visión en la oscuridad era excepcional y que mirando de frente a las sombras, éstas perdían lo tenebroso. Ya estaba muy cerca de su hogar cuando el abusivo ratoncito la volvió a interceptar, pidiendo una cuota para dejarla pasar incluso mayor que la vez pasada. Vita empezó a sentir una gran ansiedad, pero ya no dejaría que esa emoción la volviera a engañar. Le quitó la máscara a esa ansiedad, a lo que sentía, y se dio cuenta que la emoción que tenía en ese momento era indignación. Estaba enojada con esa abusiva alimaña que, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, no le importaba tratar de aprovecharse de ella. Así que en ese momento, siguiendo ese instinto natural, ella se agachó y se enfrentó a esta alimaña. En ese momento saltó como una verdadera leona. El roedor salió despavorido al ver los ojos llenos de fuerza y determinación. Darle su lección a aquel abusón llenó de paz a Vita, y entonces dejó de correr. Con paso firme y sereno, caminó los pocos metros que le restaban para llegar a su casa, pero en las últimas puertas de su hogar se encontró al majestuoso ciervo, dispuesto a dar su última lección. Ahora lo entiendes, ¿verdad, pequeña? La ansiedad que sentías no es más que todo el potencial y la fuerza de las emociones que tratabas de ahogar al no saber identificarlas ni canalizarlas. Por eso era que se agolpaban de forma dolorosa y aterradora dentro de tu corazón, provocando ese malestar que algunos llaman ansiedad. La única forma de curar la ansiedad es identificando lo que sientes y corriendo en la dirección correcta. Cuando tienes miedo, cuando tienes temor, tienes que buscar en tu corazón la fuerza que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida. Muchas veces buscamos formas de huir de la ansiedad, pero eso solo la hace más fuerte a ella y a nosotros nos debilita. Ahora, Vita comprendía todo lo que había experimentado y en ese momento entendió que más allá de todas las técnicas que hubiese podido aprender para huir de las circunstancias, lo que necesitaba era recordar que todo lo podía con el poder que Dios había puesto dentro de ella para enfrentar los desafíos. ¿Sabes? Esta historia a mí me encanta, porque entre más se habla del tema de la ansiedad, más gente la padece. Y no se trata de que antes la gente padeciera y no se diera cuenta. Realmente, la información que anda rondando por todas partes nos está enfermando. Porque ahora cuando sentimos algo normal, pero que es desagradable, solito nosotros les ponemos la etiqueta de enfermos y buscamos formas de huir de lo que sentimos, justificando que es ansiedad, que es muy mala, que es terrible y que debemos huir de ella. Pues en todos los lados se habla de los síntomas de la ansiedad, pero en ningún lado se habla de lo que realmente es la ansiedad, de lo importante que es desenmascararla y utilizar las emociones que hay detrás de ella para llenarnos de fuerza en Jesucristo y salir adelante. Pero yo sé que eso ya no te va a pasar a ti y quiero motivarte
para que puedas compartir este video por todas partes. Sabes, necesitamos que la gente entienda, comprenda este mensaje, que descubra que Dios ya hizo su tarea, que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Y en lugar de vivir aterrados ante cualquier cosa que amenace nuestra comodidad emocional, tenemos que tener el poder de enfrentarlo sabiendo que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Quiero invitarte para que en este día puedas dirigirte a tu Padre Celestial. Si tú estás atravesando por momentos de ansiedad, quiero que hagas conciencia realmente cuál es el sentimiento al cual le estás denominando ese tema de ansiedad. ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? ¿Estás preocupado? ¿Te sientes amedrentado o cansado? Cuando identificas ese sentimiento, puedes dirigirte a tu Padre Celestial. Como dice la palabra de Dios, ahora pues, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia y hallemos misericordia y oportuno socorro. Esto es más profundo. Nos vemos en un próximo capítulo. Bendiciones.